Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio la ministra del Trabajo, Janet Jara. Hay muchísimo que conversar, así es que no se lo pierdan porque el tema de las AFP y otros temas más están, por supuesto, sobre la mesa. Así es que comencemos de inmediato con estos titulares. Con 102 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley antiterrorista. Desde el PC y el Frente Amplio anunciaron que pretenden recurrir al Tribunal Constitucional por el uso del IMSI-Catcher, que permite la identificación de celulares operando en un área determinada. La ministra del Interior calificó esa polémica de pequeña en el contexto del acuerdo que consiguió la iniciativa. Y el senador de la UDI, presidente de la comisión, tanto el senador de la UDI como el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma, se mostró abierto a innovar para corregir la diferencia de pensiones que hay entre hombres y mujeres. Esto en medio de la polémica entre Chile Vamos y Republicanos por el destino del 6% de cotización individual de la reforma previsional. Desde el gobierno confían en que no se rompan acuerdos sustantivos debido a las tensiones en la oposición. En temas internacionales, el presidente de Argentina advirtió que se viene una motosierra profunda tras cumplir un año de gobierno. Javier Milei decretó el fin de la recesión, dijo, y prometió que el próximo año va a eliminar el 91% de los impuestos. En el otro extremo, los jubilados y los empleados públicos han sido los más perjudicados por los recortes del gasto público. Luto en el fútbol chileno, el exjugador de Universidad de Chile y la selección chilena, Sandrino Castec, murió a los 64 años luego de sufrir una falla multisistémica. El ex delantero apodado El Bombardero es recordado por su gol de chilena ante Argentina en el año 1980. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El Frente Amplio decidió llevar a la diputada Maite Orsini al Tribunal Regional del partido después de que Canal 13 diera a conocer que contactó a la fiscal Lorena Parra a cargo de indagar a su pareja Jorge Valdivia, su expareja en realidad, imputado, recordemos, por 2 delitos de violación. Los detalles en el informe de Macarena Román. Llamadas de la diputada Orsini a fiscales, por ejemplo. ¿Fiscales? En la causa de Jorge Valdivia. No tenía idea. Me comprometo a informarme ahora. Con sorpresa se enteraron los diputados del Frente Amplio del diálogo que mantuvo su compañera de partido Maite Orsini con la fiscal que lleva el caso de Jorge Valdivia. Llamar a fiscales yo creo que no es algo que yo conozca que se hace, ni yo he hecho en ninguna oportunidad. Me parece que la situación que está ocurriendo es grave y que tiene que ser aclarada a la brevedad posible. Gravedad que le atribuyó también el gobierno a través de la ministra de la Mujer. La secretaria de Estado llamó a entender que las acciones de los funcionarios públicos tienen efectos. La diputada Orsini ha intervenido más allá de lo prudente en un caso con el que tiene un evidente interés. Es un llamado y una advertencia al ejercicio correcto de las funciones y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en los cargos que desempeñamos. En concreto, la diputada Orsini habría escrito a la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, para informarle sobre la exposición de los antecedentes de una de las denuncias en contra de Jorge Valdivia y preguntarle si esto formaba parte de la investigación. A mí me gusta que el Parlamento haga noticias por la aprobación de leyes, por la discusión política, no por estas esferas o esta farándula que rodea al Parlamento. Y lo que estamos en gran parte preocupados y teniendo que estar refiriéndonos a la vida privada y íntima de una diputada. Ella tiene que entender que esto no es la farándula. Acá estamos legislando en pos del país. En Esmeralda 761 no dejaron pasar esta nueva conversación de la diputada Orsini y llevaron los antecedentes hasta el Tribunal Regional, el cual tendrá 30 días para admitir o no la denuncia y tomar sanciones de ser necesario. Bueno, desde la directiva del Frente Amplio consideramos que lo que se sabía respecto al caso de la diputada Maite Orsini excede de lo estrictamente personal y pone en duda respecto al rol que ha jugado como diputada. Nosotros creemos que su rol debería remitirse en este caso estrictamente a colaborar en el esclarecimiento de los hechos cuando sea requerida. Y claramente esto va más allá de un asunto personal, sino que tiene que ver con el rol político como representante
en una causa que es muy grave. Y no es la primera vez que la diputada Orsini se ve involucrada con una causa relacionada a Jorge Valdivia. A principios del 2023 llamó a la general Karina Sosa por un procedimiento aplicado al exfutbolista. Esto luego de que Orsini intercediera por Jorge Valdivia por un control de identidad. Hecho que se suma a la llamada que realizó la parlamentaria en noviembre pasado a una de las denunciantes de Valdivia para, según ella, ponerse a su disposición. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte. Tenemos que ser para todos iguales, no se puede medir con distintas varas según el perfil de la diputada. Y aquí hay una intromisión, yo no estoy hablando de su relación de pareja, estoy hablando claramente de las atribuciones que tenemos como parlamentarios y si ella no entendió en el error cometido antes con Carabineros, hoy día es el tiempo de entender. Por eso algunos apuntan a que se debe llevar su causa a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, donde además se debiese analizar lo relacionado a la licencia que la mantiene fuera del Congreso. Y si algún comité, alguien cree que están los elementos, por ejemplo, para concurrir a la Comisión de Ética, bueno, ese comité tiene que hacerlo. Y sé que la discusión que está de fondo es que, estando al parecer con una licencia médica, habría, ¿no es cierto?, viajado, concurrido un viaje a Panamá y obviamente que esas cosas no son deseables que ocurran bajo ninguna circunstancia. Desde su equipo aclararon que el viaje que realizó la diputada lo hizo con el permiso pertinente desde el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre, aunque una semana antes de ese evento en Canadá y en Panamá presentó licencia por impedimento grave. A su regreso se ausentó del Congreso sin presentar justificación hasta el cierre de esta nota. Un estudio reveló que solamente 1 de cada 3 personas ahorran de forma voluntaria en Chile. Las razones a las que apuntan los expertos son a la falta de educación financiera y una menor capacidad, además de ahorro, tanto por el aumento en el costo de la vida como por el escenario laboral y los sueldos. Pilar Gutiérrez nos cuenta. ¿Y usted ahorra? Cuando se puede. La verdad me cuesta ahorrar, me está costando ahorrar. Me alcanza justo a fin de mes, no tengo cómo ahorrar. No me alcanza. La realidad de estas personas se refleja en los números. Solo 1 de cada 3 adultos ahorra voluntariamente en Chile. Es uno de los datos que más resalta de un estudio realizado por Fintual, donde analizan también la capacidad económica de las personas para responder a emergencias financieras. Chile está muy al debe, pese a ser una economía muy bancarizada, casi todos tienen cuenta corriente, cuenta vista. El nivel de ahorro es mucho menor de lo que debiese estar para el nivel de desarrollo. Y eso hace que veamos mucha más vulnerabilidad de las personas al enfrentar emergencias. De hecho, la medición también estima que los chilenos necesitan ahorrar mínimo 3 sueldos para responder a emergencias financieras, como la pérdida de trabajo o problemas de salud. Precisamente el bajo nivel de reservas personales hace que el escenario sea aún más complejo. La vida está cara. Así que es difícil. El sueldo de hoy contra los gastos tampoco produce que uno pueda ahorrar más. Apenas alcanza para comer, y menos los pensionados que todavía no suben ni una pensión de hambre, así que ¿cómo vamos a ahorrar? No tenemos ni para la salud. Siento que la administración no está siendo buena, entonces está costando juntar incluso la plata para fin de mes. Al observar los ahorros previsionales voluntarios, vemos que en el caso de los que son administrados por las AFP, el primer semestre de 2024 los depósitos bajaron, marcando su menor nivel desde 2019. Esto no ocurre en el caso de los APB administrados por fondos mutuos, donde los montos han ido aumentando. Según datos de la Asociación de Fondos Mutuos, este año han crecido cerca de un 20%. En general, las personas tienen la intención de hacer ahorros, pero previsionalmente, hacerlo de manera voluntaria, tiene mucho que ver con la capacidad de si tienen ahorro o no después de su sueldo. Hay un grupo importante de personas que está bien endeudada y por lo tanto no tienen espacio de ahorrar. Las personas hoy conocen mucho más lo ventajoso que es hacer ahorro y por lo tanto hoy día hay más personas dispuestas a hacer ahorros previsionales voluntarios. Lo que nos ha jugado, o lo que ha jugado en contra más bien, fue el proceso constitucional donde se vio ciertos riesgos de quién administraba estas platas. En AFP Capital también han estudiado el escenario del ahorro en el país y descubrieron una tendencia muy similar. Solo 32% de las personas tiene capacidad de ahorro en el corto plazo, exactamente la misma porción que lo medido por Fintual. Si bien entendemos la situación económica que está viendo el país, nos deja altamente preocupados, porque vemos que hay poca capacidad de ahorro y sabemos que mientras más jóvenes las personas comienzan a ahorrar, es mejor
su pensión, es mejor su bienestar financiero. Sumado al complejo panorama del ahorro, el estudio de la FinTech reveló que solo 57% de las personas puede acceder sin mayores dificultades a dinero para emergencias, un problema que también notan desde las cajas de compensación de asignación familiar. Es importante señalar que las personas quieren ahorrar. En los estudios que hemos hecho desde las cajas de compensación hemos podido relevar que más de un 60% de las personas tiene interés. Tenemos un porcentaje importante de la familia, de los hogares en nuestro país que está llegando recién a fin de mes. O sea, eso significa que todos sus ingresos finalmente se los gasta y no hay espacio para el ahorro. ¿Qué es lo que explica el bajo nivel de ahorro? Para los expertos sería una combinación de falta de educación financiera y el escenario económico del país. Hay mucha cultura financiera que no se ha visto, la bancarización ha ido mucho más de la mano de una cultura del crédito más que una cultura del ahorro, mayores números de desempleo, hemos visto mayores números de inflación. Entonces, cuando estás enfrentado a ese nivel de dificultad, es mucho más probable que tengas que hacer más uso de un fondo de emergencia. Además, el estudio establece que la dificultad para encontrar empleo puede incrementar la necesidad de reserva hasta en 5 meses adicionales de sueldo. Es parte del... Bueno, si primero fue el presidente de la UDI quien abordó posibles cambios a la reforma de pensiones, ahora el senador gremialista Juan Antonio Coloma, quien encabeza la Comisión de Trabajo, planteó la opción de innovar respecto a la iniciativa, palabras que agudizan las diferencias entre Chile Vamos y Republicanos sobre la cotización adicional. Colomba Eilholz con el informe. Yo en lo personal también quiero decirlo, porque ha sido parte de la polémica, que yo sí soy partidario, independiente de lo que se plantee en nuestro escenario, de innovar en términos de que a igualdad de ahorro y a la misma edad, hombres y mujeres tengan la misma pensión. Aclaración necesaria luego de los cuestionamientos que generaron las declaraciones del presidente de la UDI respecto a la disposición de la tienda para destinar un 0,5% de la cotización adicional al sistema de reparto para reparar la brecha previsional entre hombres y mujeres. Declaración que le costó más de una crítica en el Partido Republicano y que posteriormente mereció especificación respecto al mecanismo de financiamiento. Era compensación, precisó el diputado. El concepto o la palabra que se utilice apunta exactamente a lo mismo. Da igual si es que estamos hablando, si al reparto le queremos llamar compensación, que por lo demás tiene un contenido jurídico que apunta a algo totalmente distinto. El tema está en que cuando tú abres la ventana y permites que el Estado entre a administrar los recursos de los trabajadores, apunta a cambiar lo que ha funcionado bien en el sistema. Es por eso que desde el Partido Republicano se mantienen firmes en destinar el 6% de cotización adicional en su totalidad a las cuentas individuales, algo que ya comienza a incomodar al Congreso por la falta de acuerdo que esa postura podría generar una vez que la discusión se traslade a la Cámara de Diputados. De verdad creo que ustedes tienen un rol trascendente porque son mayoría, en el Senado son mayoría en la Comisión, y no pueden estar prisioneros también dentro de su sector de alguien que es minoría. Los aliento, por lo tanto, a que rompan eso. Hoy día las complicaciones que tenemos, ¿no es cierto?, con la oposición, tiene que ver básicamente con una mirada de cómo podemos proteger a las mujeres hoy día que están jubilados, que van a jubilar. Por eso que es el llamado hoy día a la oposición, más allá si están en campaña o no, a la presidencial, ¿no? Llamado que desde Chile Vamos acogen y disponen voluntad para fijar el sistema de financiamiento de esta llamada compensación. Pero el desacuerdo en torno al porcentaje de distribución entre los sectores hace aún más difícil la discusión en torno al 6% de cotización adicional, toda vez que el gobierno propone un 1% destinado a reparar la brecha de género y la oposición, que es parte de la Comisión de Trabajo del Senado, plantea que se necesitaría entre un 0,3 y 0,5% aproximadamente. La diferencia es lo que ha dicho el ministro Marcel, aquí no hay un acuerdo. Sí tenemos algunos puntos de entendimiento, pero en materias tan diversas como lagunas previsionales, fondos generacionales, comisiones indirectas. Respecto al resto, obviamente aún estamos esperando el informe de la comisión técnica para tomar decisiones. Informe que debería ser entregado el viernes de esta semana, aunque representantes de Chile Vamos en la mesa técnica de pensiones ya comienzan a adelantar propuestas específicas, además de manifestar que es factible lograr un buen acuerdo, incluso cediendo en algún grado a la postura contraria, para así conseguir avances en otros ámbitos de la política pública en que ambas partes coinciden. La derecha ha sido bastante dura en esta negociación.
Y la propuesta del Ejecutivo hoy día contempla que un 3% se destina a capitalización individual, un 2% para un seguro que reconozca los años cotizados y un 1% para la equidad entre hombres y mujeres. Nosotros muy claramente le volvemos a decir que no. Si esos son los términos de la conversación se culmina aquí y no va a haber posibilidad de acuerdo, porque nosotros vamos a seguir defendiendo la propiedad de los fondos. Fondos cuyo aumento depende de la tramitación de esta reforma, una que tal como quedó acordado debe ser despachada del Senado en enero del próximo año, fecha en la que ya no estará la ministra secretaria general de Gobierno debido a su prenatal, por lo que surgen cuestionamientos en torno a quién la reemplazará. ¿Será la ministra del Trabajo quien asuma las vocerías en medio de la discusión de un proyecto emblemático para su cartera? Bueno, justamente nos acompaña la ministra del Trabajo, Janet Jara. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿La notificaron ya de que va a ser vocera? Como dice una canción por ahí, todavía son rumores, son rumores. Ya. Pero me imagino que estaría dispuesta si ese fuera el caso. Mire, como parte de la alianza de gobierno y militante de un partido como el Partido Comunista, siempre voy a estar disponible para las responsabilidades que el presidente considere que deba asumir. Obviamente como biministra en ese caso. O sea, todo eso pasara, va a ser una decisión del presidente Boric en el momento oportuno. Pero no saldría de trabajo, ¿no? La verdad es que todas esas son decisiones del presidente. ¿Y no le han dicho nada, me va a decir usted? El presidente va a hacer oficial su anuncio cuando corresponda. La verdad es que decir que ya han hablado algo con usted. No, es que han habido bastantes, yo diría como artículos al respecto, pero estas son decisiones presidenciales y la verdad es que entiendo que todavía está en análisis el tema, así que el presidente nos va a informar a todos cuando corresponda. Ya, pero algún sondeo hubo. Pero esa es una decisión del presidente. No, sí, la decisión sí, pero el sondeo con usted tiene algo le habrá contado. ¿Qué perfil quiere de vocería, algo así? Mire, son, como digo, decisiones plenamente autónomas del presidente de la República. La verdad es que tenemos hartas responsabilidades que cumplir y yo estoy disponible para cumplir con estas responsabilidades, con otras que se me encomienden o cambiar de responsabilidades siempre es una posibilidad, pero el presidente es quien va a decidir aquello. ¿Sería una opción que dejara trabajo para irse a la vocería? Por el momento, mi única tarea política encomendada es sacar adelante esta reforma previsional junto con el ministro Mario Marcel por el bien de los pensionados del país. Ya, nos quedamos con que está en análisis, algún sondeo ha habido y que el presidente decide y que ya. Yo creo que quedémonos con eso último, el presidente es quien decide. No, sí, eso está claro, pero en fin, pero está a su disposición. Quiero preguntarle respecto al tema que la convoca hoy día en el trabajo, las AFP. ¿Es efectivo que estamos como país, a eso me refiero que estamos, más cerca que nunca de un acuerdo, como dijo el ministro Marcel? Bueno, yo creo que el ministro lo graficó, ¿cierto?, en términos de cuánto hemos podido avanzar con estos acuerdos ad referéndum, ¿no?, que son acuerdos que deben ser ratificados. Pero calificaría este momento como momentos cruciales para saber si en definitiva habrá o no reforma previsional. Estamos más cerca que nunca en estos últimos 10 años, pero nos quedan definiciones que son cruciales. Así que creo que son complementarias ambas frases. ¿No será un riesgo haber dicho que estábamos más cerca que nunca? O sea, yo creo que es parte del diagnóstico de la realidad. Y en ese sentido, cuando el ministro lo plantea, lo hace entendiendo que llevamos alrededor de 7 puntos ya aprobados, que en otros momentos, en el gobierno anterior y en el anterior al anterior, habían sido imposibles de aprobar. Así que sin duda hay un buen avance, pero nos falta, yo diría, una parte muy importante, que si vamos a lograr subir pensiones ahora o no. ¿El nudo crítico entonces es el 6%? Lo pondría en dos planos. Por un lado, la industria, es decir, las AFP. Usted sabe, Mónica, que nosotros tenemos un proyecto de ley que contempla la división de la industria, la desaparición de las AFP como las conocemos, principalmente por razones de eficiencia y de competitividad, dado que, entre otras cosas, este es un sistema obligatorio de ahorro para quienes son los cotizantes. Ya, ese es un punto. Y el otro nudo. Y que además viene, cierto, con una propuesta de licitar a los actuales afiliados para efectos de que puedan tener acceso a menores comisiones. Y el otro nudo, sin duda, es el 6%. Vamos a eso. ¿Hubo en algún momento un preacuerdo con la oposición respecto de que para igualar las pensiones de hombres y mujeres
se destinara un 0,5% de este 6% adicional? Estamos de acuerdo en el concepto de que las mujeres no pueden tener una menor pensión solo por el hecho de vivir más. Ya, sí, pero mi pregunta es, ¿hubo un acuerdo en los algún momento? números no estamos de acuerdo. Como lo hemos planteado, para el Ejecutivo es un 1% lo que nos permitiría, ¿cierto?, que las mujeres, por el hecho de vivir más, su pensión se calcula en más tiempo y tienen un 11% de pensión más baja que los hombres, y para eso se requiere un 1%. Entonces, de equidad de género. ¿Nunca hubo un acuerdo o preacuerdo sobre que fuera un 0,5%? No. Ya. Dicho esto, ¿cómo valora usted o fue oportuno, ayudó al acuerdo que dijera públicamente el presidente de la UDI que estaban dispuestos a un 0,5% de reparto que después calificó de compensación? Mire, yo lo que valoro es que junto a Chile Vamos, no hacía republicanos en realidad porque muchos de ellos no podemos esperar, ¿no? Siempre han estado en contra de avanzar en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hoy día mismo votaron en contra del reajuste del sector público. ¿Usted dice que no se puede esperar nada de republicanos? No se puede esperar nada de republicanos. Nada que beneficie a los trabajadores, a las trabajadoras ni a los pensionados. ¿Así de duro? Están en contra de una reforma que suba pensiones, están en contra de los derechos laborales, estuvieron en contra de las 40 horas y hoy día tuvimos un claro ejemplo. Los 8 parlamentarios que votaron en contra del reajuste del sector público son 7 de ellos del sector republicano. Por tanto, valoro que con Chile Vamos tengamos un sentido de responsabilidad con el país. Ahora, 0,5% o 1% para igualar las pensiones, eso es reparto. Debemos encontrar un acuerdo en el porcentaje. Que como concepto, eso es reparto. Mire, para nosotros esta es una compensación en una sociedad que no se puede permitir tener a las mujeres atrás. O sea, ¿usted está dispuesta a cambiarle el nombre si es que eso facilita el acuerdo? Yo creo que los mecanismos en general de seguridad social uno tiene que verlos en la perspectiva del momento histórico que está viviendo. Sí, pero usted sabe que, por eso, usted sabe que el concepto de reparto es algo que ha dicho Chile Vamos que no van a apoyar. Entonces, usted me imagino que está dispuesta a no hablar de reparto si es que eso facilita un acuerdo. Nosotros hemos estado disponibles a promover este acuerdo, Mónica, desde el principio. Yo quisiera recordar que el proyecto de ley contemplaba un 6% al seguro social y no antojadizamente como algunos lo plantearon en un principio, sino que porque los beneficios eran mucho más contundentes de lo que hoy día vamos. Escenario hipotético, si es que se llegara a un 1% para igualar las pensiones entre hombres y mujeres, ¿sería eso aceptable para el gobierno? Este 1% se complementa con lo que fortalece la capitalización individual, que hoy día es un 10 y sería un 13%. Sí, claro. Pero además hay otra parte que es la compensación por años cotizados, Mónica. Es que eso parece que no hay ninguna, o sea, ¿hay alguna posibilidad, cree usted, de llegar a acuerdo con Chile Vamos si ustedes, además de un 1% para igualar hombres y mujeres, pretenden que haya un 2% más de solidaridad? Sí. ¿Usted cree que hay posibilidad? Yo creo que hay posibilidad y tenemos que esperar el informe de la comisión técnica que se va a entregar en los próximos días. ¿Y hay algunas conversaciones en ese sentido? Mire, los senadores delegaron en sus asesores y asesoras técnicas, yo diría, dimensionar si este 2% era suficiente o insuficiente o por el contrario era excesivo. Si uno piensa de qué estamos hablando aquí es de reconocer los años cotizados, porque nuestro sistema de pensiones tiene una parte para los que no cotizaron, que lo creó la presidenta Bachelet, lo amplió el presidente Piñera hacia la PGU. Sí. Pero tenemos el drama en los que cotizando tienen pensiones que caen a la pobreza. Entonces entiendo que usted lo que nos dice es que hay conversaciones para explorar ese otro 2% y que va a depender de lo que digan los técnicos. Sí. De lo que digan los técnicos va a ser muy determinante en si se llega a un acuerdo o no. De esto depende. Básicamente de estos años cotizados se reconocen desde qué piso de número de años. Claro, pero entiendo que usted me dice que en lo político, más allá de lo técnico, en lo político para llegar a un acuerdo va a ser, dice usted, muy determinante lo que digan los técnicos de la oposición. Y del gobierno. Están trabajando conjuntos, sí. Y esperamos el informe recibirlo en los próximos días. O sea, ¿usted cree que hay parlamentarios de Chile Vamos que estarían dispuestos a ceder un porcentaje más allá del 1% de esta cotización extra? Si es que así lo dicen los técnicos del gobierno y la oposición. Es que son figuras distintas, porque en materia de equidad de género lo que buscamos es generar un mecanismo que sea permanente. Sí, por eso yo digo, pero en el global usted dice que
aparte de ese 1% que usted dice que es lo necesario para igualar pensiones entre hombres y mujeres, ¿usted cree que hay disposición entre algunos parlamentarios de Chile Vamos a entregar un poco más de esa cotización adicional, si es que los técnicos, tanto del gobierno como de la oposición, dicen que es necesario? No, lo primero que quiero decir sobre eso es que quienes tienen que decir si es posible o no son Chile Vamos. Sí, pero usted me acaba de decir que hay. Pero lo segundo es que este es un tema que han estado estudiando los técnicos, así que estamos a la espera de su informe que se va a entregar en los próximos días y ahí veremos en realidad cuáles son los espacios, pero lo que sí tengo claro es que hoy día los que estamos en política, desde el oficialismo y desde Chile Vamos, tenemos el deber de responderle al país, ¿no? Y aquí hay gente que está esperando. Yo siempre lo digo, ¿no? Las profesoras de Estado, este es el típico caso, Mónica, gente que cotizó 30, 35 años y se pensiona y cae en la pobreza. Entiendo el punto. Entonces ahí tenemos que reconocer el esfuerzo a la cotización, sobre todo si queremos promover la formalidad en el empleo. Usted sabe que hay una tensión, o sea, no es sorpresa para nadie, que hay una tensión entre Chile Vamos y republicanos. ¿Qué llamado le haría usted a Chile Vamos en general y en particular a la UDI? No, mire, nosotros queremos llegar a un buen acuerdo para subir pensiones. Entendemos que los sectores de la oposición pueden tener sus tensiones, que esperamos las puedan resolver ellos mismos. No creo que nos corresponda a nosotros hacerle un llamado a la forma en que la tienen que resolver. Y más que a Chile Vamos en particular, yo haría un llamado a todos los que estamos en política. Esta reforma dista de la reforma que queríamos originalmente. Pero seguramente, si logramos el acuerdo, va a ser una reforma que tiene el requisito sine qua non de que las pensiones suban ahora y no en 20 años más. Ahora, usted está pensando de acuerdo con Chile Vamos, no con republicanos. Como señalé, desde mi perspectiva política no espero nada de republicanos, porque así lo han demostrado en todas las leyes que subieron el salario mínimo a 500.000 pesos, votaron en contra. 40 horas votaron en contra. Hoy día reajusta el sector público, votaron en contra y quieren que las pensiones no suban ahora y suban. Es que mandar el 6% a capitalización individual completo significa que las pensiones no suben hasta 20 años más. Ahora, si de frente usted estuviera Arturo Esquella, que estuvo ahí mismo ayer, le diría que lo que ellos, no es verdad que no quieran que suban las pensiones, sino que ellos quieren hacerlo con cargo a impuestos generales. Bueno saberlo, podrían haber aprobado la reforma tributaria que planteó el gobierno en su primer momento. Eso nos habría permitido, ¿cierto?, subir pensiones inmediatamente y no esperar este largo camino que hemos tenido que esperar para que a través de cumplimiento tributario, que combate la evasión y la elusión tributaria, recién podamos empezar a tener, ¿cierto?, un poco más de recaudación en los años que vienen. Ahora ellos dicen que hablan de reducir gastos. Bueno, a veces hay copias, ¿cierto?, de otros modelos de otros países que tratan de extrapolarse al sistema chileno. ¿A quién creen que están copiando ustedes? Bueno, por ejemplo, a Milei, por cierto. Y creo que, primero, las copias nunca son buenas, ¿no? Nunca son mejores que los originales. Pero en segundo lugar, además, el gasto público en Chile está comprometido. Entonces, cuando se habla de ahorrar gasto público, a mí me gustaría saber a qué se refieren. ¿Dónde quieren recortar? Pero eso son más, aparte de eslogan, ¿qué quieren decir en concreto? Yo creo que es muy poco responsable señalar que una reforma previsional en el país se puede financiar reduciendo un par de programas públicos, si estamos hablando de mucha gente jubilada. ¿Qué esperaría usted de la precandidata presidencial Evelyn Matei, que sin duda tiene un liderazgo en Chile Vamos? ¿Le gustaría a usted, le parecería necesario que se pronunciara sobre una materia tan relevante? Fue ministra del Trabajo, además. Sí, claro. Entonces, ocupamos el mismo sillón. El mismo sillón. Entonces, ¿qué esperaría usted de ella, pensando que eventualmente, depende de lo que digan los ciudadanos, ella también podría estar en la moneda, pero además que fue ministra del Trabajo, hay hartas cosas, tiene un liderazgo evidente en su sector, es la mejor posicionada hoy día en las encuestas. Entonces, ¿qué esperaría usted de ella? ¿Le gustaría que se pronunciara sobre este tema? ¿Qué esperaría? Mire, el otro día estuve con el exministro Osvaldo Andrade y señaló algo que lo hago propio. Dijo, Evelyn Matei, cuando fue senadora, cumplió un rol muy importante cuando se legisló la reforma del 2008, que es lo que ha permitido que tantos adultos mayores salgan de la pobreza, porque si fuera por las pensiones de las AFP, en Chile habría una cantidad mucho mayor de adultos mayores en pobreza y extrema pobreza. Y si uno lo piensa, si alguien que aspira, ¿cierto?, a liderar el país, podría jugar en esto un rol muy relevante. Ahora, si lo hace o no, es una decisión, por supuesto, autónoma de ella. ¿Un rol en el sentido de mediación, de acercar posiciones? O de liderar a su sector, creo que es importante. Lo que pasa, Mónica, es que... ¿Y a usted le gustaría escuchar su posición? ¿Cuál es su posición en este tema públicamente?
Yo creo que sería bueno para el país más que para mí. No, pero lo señalo. Me imagino que usted y ellos están pensando en el país, en ese sentido se lo pregunto. Sí. O sea, sería bueno saber públicamente. Sería bueno qué saber piensa. si todavía sigue pensando lo que mencionó hace unos meses atrás, ¿no? Y que también lo estuvimos conversando aquí en su mismo programa, que el tema de las pensiones ya no era tan relevante para el país. La verdad es que las encuestas indican todo lo contrario, pero además un sentido de realidad de la vida. Quiero llevar a otros temas. Quiero preguntarle si antes, para cerrar este tema de las pensiones, bueno, para cerrarlo, digamos, no tan cerca. Hacerle una pausa. Para hacer una pausa, quiero preguntarle, ¿qué le parece la postura del presidente del Partido Republicano, que dicen que están dispuestos a apoyar un acuerdo entre todos para subir la edad de jubilación de hombres y mujeres? Mire, yo creo que a lo mejor para poner en común con republicanos que puede que no lo sepan, digamos, en Chile los 60 años para mujeres y los 65 para hombres son edades habilitantes para jubilar, no son obligatorias. Por tanto, en Chile las mujeres jubilan a los 63 años con 7 meses. Esto de acuerdo al informe de OCDE que se emite anualmente. Y los hombres, la edad efectiva de jubilación son 67 años con 3 meses. Por tanto, mi pregunta es, ¿hasta cuándo se esperaría que las personas trabajen para tener acceso a una pensión que les permita vivir con algo de seguridad? Creo que ese debate se tiene que dar en otro momento, siempre y cuando las pensiones sean de un monto superior. No quiero decir que me imagino que todos de todos los sectores tienen claro que también hay temas que tienen que ver con sueldos, lagunas previsionales y otros temas también que son relevantes en el mercado del trabajo también importantes. Quiero llevar a la mesa pública al acuerdo. ¿Qué es lo más relevante para usted este acuerdo, más allá solamente del aumento salarial? Sí, yo diría en primer lugar el reajuste, por cierto, porque les permite recuperar poder adquisitivo y crecer un poco, ¿cierto?, en un incremento gradual a 4,9%. En segundo lugar, que las rentas más bajas del sector público crecen un adicional del 2%, lo cual es bueno para efectos de ir disminuyendo inequidades salariales. Pero yo diría que un tema muy relevante que se vincula con pensiones es que se prorroga el incentivo al retiro por 10 años más. Y esto que ha sido una discusión año a año de los trabajadores del sector público, hoy día se convierte en un derecho que les va a asistir por una década. Asimismo, en materia de la discusión más contingente, ¿no?, sobre la confianza legítima, el dictamen de la señora Contralora, lo que por otro lado dijeron la Corte de Apelaciones, junto con el ministro de Hacienda hemos propuesto a la mesa del sector público y se ha aprobado hoy día, ¿cierto?, la idea en el acuerdo de avanzar en tribunales especiales que puedan resolver las causas de los funcionarios públicos. No especiales para ellos, como algunos lo han querido denostar, sino que en torno a la materia. Porque en Chile tenemos desde hace más de un siglo mandatados tribunales contenciosos administrativos que por distintas circunstancias nunca se armaron. Y también tenemos experiencia hoy día en tribunales especializados en distintas materias que han funcionado. Se me quedó una cosa de pensiones, porque le pregunté a usted, lo que usted me decía, que cree que hay posibilidad que si los técnicos dicen que el 2%... O sea, Chile Vamos es quien tiene que decir si hay o no, pero yo diría que es razonable pensar en que el 1,5 millones de actuales jubilados no pueden quedar en el olvido. Por eso usted me dice que hay posibilidades, si es que los técnicos dijeran ese 2%, aparte del 1%, es necesario también para algún tipo de solidaridad. Pero se me olvidó preguntar algo súper importante. ¿El gobierno está dispuesto a moverse del 3 y 3 con toda la otra explicación que ya hicimos, ministra, porque el tiempo vuela y me quedan otros temas? Entonces, ¿ustedes están dispuestos también a ceder más? Porque me va a decir, nosotros ya hemos cedido, pero ¿están dispuestos a que no sea un 3%? O sea, nosotros ya hemos cedido bastante. Ya, pero ¿están dispuestos a ceder más? Yo creo que uno nunca se puede cerrar el diálogo, pero esto tiene límites claros y que las pensiones tienen que subir ahora y subir de manera suficiente. Ya. Lo que no nos podría pasar es que nos hayamos demorado 10 años para que las pensiones terminen subiendo unos pocos miles de pesos, ¿no? Ya, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ya, pero tienen que estar todos dispuestos a no tener una línea roja intransigente, me imagino. Creo que nos hemos acercado y más que hablar de líneas rojas, ahora nos queda hablar de cuántos van a ser los años para acceder al beneficio de esta garantía por años cotizados y ponernos de acuerdo en cuál va a ser el porcentaje. Ya, para equidad de género. Dice que nadie puede cerrarse a ceder, nadie, entiendo, de los dos lados. Quiero preguntarle sobre la frase del senador Núñez. Quiero enseñarla como vocera, aunque usted no me quiere soltar que va a ser vocera y todos sabemos que va a ser la vocera, pero después de que sea la ministra Vallejo, pero ya no importa. Ok, hagamos como que no sabe nada, ya. Pero para que ensaye un poco. No, lo quiero preguntar esto en serio como militante del Partido Comunista. Quiero preguntarle qué le parece
las palabras del senador Núñez, que dice que el Partido Comunista tiene que estar con los 2 pies en la moneda y los 2 pies en la calle. Quiero saber si de alguna manera la incomoda como por el doble rol que usted tiene como militante del Partido Comunista y como ministra del gobierno. ¿Qué le parecieron esas frases? Primero, señalar que no me puedo desdoblar entre mi militancia y el rol que cumplo como ministra, porque creo que no procede en honor a la responsabilidad que me toca hoy día detentar, ¿no? Y en ese contexto creo que los parlamentarios, ¿cierto?, pueden emitir las opiniones que les parezcan pertinentes. Además, no es secreto para nadie que siempre el Partido Comunista ha tenido una vinculación importante con los movimientos sociales, y lo dejo en ese contexto. Nosotros como gobierno estamos para gobernar, para buscar acuerdos, para sacar las leyes adelante. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque el diputado Leiva el lunes nos decía, el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, sí, que él creía que este tipo de emplazamientos podían incomodar a los ministros comunistas del gabinete como usted o como Cataldo o como Vallejo. La verdad, yo no me siento incómoda. ¿No se siente incómoda con ese tipo de frases? Es que son frases de él. Y del senador. Del senador. ¿De dónde le gustaría que estuvieran los pies del Partido Comunista? Yo creo que el Partido Comunista es una entidad que tiene muchas personas en su interior, y a mí me toca cumplir responsabilidad en el gobierno del presidente Boric. O sea, sus 2 pies están en la moneda. Por supuesto. Quiero preguntarle de otro tema que salió, voy a dar el crédito porque corresponde, y es que CIPER Chile da cuenta de una reunión entre el jefe de asesores con un representante de Huawei, más un abogado del estudio de Hermosilla, que ha trabajado obviamente con el representante Huawei, en el tiempo en que Luis Hermosilla era abogado de Miguel Crispi en el contexto del caso Convenio. ¿Le parece adecuado esa reunión? Mire, desconozco detalles del tema, la verdad, entre otras cosas, porque vengo hace poco llegando del Congreso, pero creo que es importante que o la vocera o el mismo Miguel puedan señalar qué es lo que se habló o qué es lo que les pareció pertinente de realizar esa reunión de esa forma, la verdad. No tengo más información en este minuto, Mónica. Uno se pregunta si es adecuado recibir al abogado un estudio de alguien que a uno lo representa con un representante de la empresa privada con la cual después se va a firmar un convenio previo al viaje a China. Sí, es que desconozco los detalles de esa reunión o para qué temática se confirmó, entonces mala cosa sería de mi parte especular, realmente. Bueno, muchos se preguntan, y ya se lo preguntan en redes sociales, y van a empezar a salir, usted sabe, las declaraciones, ¿hasta cuándo tiene línea de crédito Miguel Crispi? Yo creo que el presidente es quien elige a su equipo, y en este caso nosotros hemos trabajado, yo misma he trabajado junto con Miguel en un buen trabajo. Creo que hay muchos temas que a veces están en las polémicas políticas, pero es el presidente quien define estos temas. ¿Usted sabe que él, por ejemplo, sabía de los casos de las denunciantes de La Moneda, que el 2022 denuncian por acoso laboral y sexual a Francisco Cofré? En noviembre del 2022 lo denuncian, las echan en diciembre de ese año. Miguel Crispi se entera, entre otros. ¿Le preocupa a usted ese caso? ¿Siguió ese caso? Mire, de ese caso tuve noticias hace bien poco tiempo, la verdad, precisamente también con motivo del caso de don Hugo Morales, que falleció, ¿cierto? La persona que trabajaba como gráfica en La Moneda. Claro, y que falleció en la posta central. Creo que uno lo que no puede hacer es sacarle el bulto a estas situaciones, lo que hay que hacer es hacerse cargo, que los procedimientos que respectivos se apliquen, y bueno, corregir lo que tenga que corregir. Ese es mi predicamento en este tipo de materias. Creo que en el caso, por ejemplo, de la ley Karin, nosotros hemos visto un cúmulo de denuncias que se han presentado de sector público y de sector privado, y dan cuenta, el problema no son las denuncias, el problema es que dan cuenta de una realidad que estaba invisibilizada. ¿Y cómo se reacciona también frente a las denuncias? Sí, y en eso yo creo que como la ley establece un cierto procedimiento, además de las circulares, reglamento y todo lo que hay, sin duda todavía está esto en un proceso en el cual la sociedad, o las empresas más bien dicho, y el sector público están implementando y aprendiendo también de esto. ¿Usted se ha acercado a las denunciantes? No, sinceramente no, a ellas no. ¿Sería importante o no? Puede ser. La verdad es que no lo había considerado, no por un tema de no querer hacerlo, sino que porque estoy completamente abocada a esta otra tarea que me demanda harto tiempo. Yo sé que a veces es difícil creerlo, Mónica, pero llegar a un acuerdo en pensiones es una tarea que por lo menos al ministro Marcel y a mí nos ocupa casi toda la jornada laboral y más allá. No lo pondría en duda, pero también estos otros temas son importantes plantearlos. Por supuesto que sí. Ya que usted nombró el tema de la ley Karin, hay dos cositas que quiero cerrar preguntándole. Justamente fue denunciado, no sé si formalmente por ley Karin, el director del trabajo
Hay dos temas. Hay un tema que tiene que ver con despido de 42 personas, se dice que son cercanas al Partido Comunista, además, algunos de ellos, pero además por maltrato. Dicen que no tenía o no tiene buen trato. Y quiero preguntarle si usted también indagó eso, porque más encima la Dirección del Trabajo, entonces con mayor razón le pregunto a la ministra del Trabajo si le preocupa esta situación y qué antecedentes tiene al respecto y qué medidas ha tomado o va a tomar. Sí. Bueno, ya tomamos medidas en torno a instruir el procedimiento respectivo. La denuncia se ingresó la misma noche que estábamos llegando a acuerdo con la mesa del sector público en paralelo, así que el día siguiente, dentro de la jornada hábil, derivamos los antecedentes para que se aplique el procedimiento. Esto va a ser objetivo y rápido y de acuerdo a la norma. Creo que es importante... Es preocupante la denuncia, ¿no? ¿Qué tan grave es, ministra? Mire, la verdad es que si yo la califico, se va a estar emitiendo un juicio previo de algo que además no me corresponde porque no soy yo quien va a llevar la investigación. Así que preferiría señalar que esto lo tienen que resolver las entidades competentes. Con todo, hay una cosa sí que me preocupa de Ley Karin desde la política pública más general. Si me permite comentársela. Sí, nosotros hemos recibido desde el inicio de la Ley Karin varios miles de denuncias, ¿no? Del sector público y del sector privado. La Dirección del Trabajo resuelve las del sector privado que son derivadas y que no son resueltas dentro del mismo sector. Cuando conversamos de Ley Karin con los empleadores de gran tamaño y de menor tamaño del país, o sea, las CPC y las pymes básicamente, concordamos en que las pymes no tenían suficiente musculatura para hacerse cargo de muchas de las denuncias, porque no tienen gerentes de recursos humanos, muchas no tienen jefes de personas, son empresas pequeñas. Entonces se abrió la opción de que las empresas pudieran derivar las denuncias de Ley Karin a la Dirección del Trabajo, pensando en las pequeñas empresas del país que muchas veces son el tope de los o son puestas como argumento para distintas posibilidades que se abren en la legislación o que se cierran. Pues bien, los resultados lo que nos indican es que quienes mayoritariamente han derivado las denuncias a la Dirección del Trabajo, es decir, las empresas que no se han hecho cargo de sus propias denuncias, son en el 70% las grandes empresas. Ok, importante ese punto. Usted, grandes empresas. Sí, no las pymes, dice usted. Quiero preguntar, se me había olvidado y este es un tema súper importante, ya me acordé cuando usted habló de los sumarios y los casos, cómo se tienen que llevar y los procesos. ¿Qué pasó con el sumario al ex subsecretario de Previsión Social? Me refiero a Cristian Larraín, le iba a cambiar el nombre. Cristian Larraín fue echado hace más de un año. ¿Qué pasó con ese sumario? ¿Cuál fue el resultado? Entiendo que el ex subsecretario presentó una reposición o apelación, pero un recurso. Y eso se está viendo. O sea, ¿se quiere decir que no está cerrado y no está tomada la resolución? Claro, porque cuando se le debe haber notificado la resolución, recuerda usted que este sumario no lo llevó el Ministerio del Trabajo, por lo mismo, porque como estábamos los dos en esta conversación y para él yo creo que habría sido una condición de mayor objetividad que se llevara en otro lado, nosotros en eso no tenemos problema. La reposición, ¿cierto?, la interpuso ante la entidad respectiva. ¿Y cuál es el resultado inicial del sumario? Lo desconozco porque el sumario para efectos, mientras no esté definitivo, es reservado. ¿Y se sabe el plazo? Porque como esto fue hace un año, ¿se sabe más o menos el plazo en que esto se va a Créame resolver? Que soy la persona más interesada en que se resuelva prontamente, la verdad. Así que veremos, porque está en otra etapa, digamos. De todas maneras, sí reiterarle que soy la persona más interesada en que esto se resuelva realmente. Sí. Igual usted sabe que muchos han hecho el paralelo como a él, por acoso laboral, usted tomó la decisión de inmediato, conocía la denuncia de echarlo y que no fue la misma vara. Se han acordado mucho con el tema de Monsalve, con algo más grave todavía. Sí, he visto esas comparaciones, pero son situaciones distintas. Yo creo que más grave todavía, pues. Violación, la acusación de violación. Con todo lo que le puedo decir del caso Monsalve, que es realmente muy doloroso, digamos, asombroso, y muchos calificativos más que uno pudiera decir, lo bueno es que la justicia está actuando y que el gobierno lo sacó en 36 horas, Mónica. Claro, algunos piensan que pudieron haberlo sacado antes, otros después, pero como dijo en algún minuto la ministra vocera, a veces es más fácil decir las cosas cuando evaluar hacia atrás es siempre más fácil que en su momento, ¿no?, en la contingencia. Cerramos con una reflexión final, ministra. Yo me acuerdo que alguna vez le preguntamos desde su sector, cuando rechazaban el 3 y 3 de la reforma de Piñera, el presidente Piñera, no se vayan a lamentar en el futuro. ¿Qué reflexión hace usted de lo que va a pasar si no hay acuerdo? Yo espero que tengamos un acuerdo lo primero, usted sabe, ¿no? Todo este tiempo hemos trabajado para eso, pero
Si hay un acuerdo, la reflexión que puedo hacer es que va a ser un acuerdo por Chile, no de un gobierno, por Chile. Y eso va a enaltecer la política. Tenemos una responsabilidad ahí. Muchas personas dicen que basta con la PGU, pero yo estoy segura que esa PGU, ninguna de esas personas vive con la PGU. Me imagino, pero también muchos podrían decirle que el 52% de los chilenos no quiere que le toquen su 6%. Mire, de eso que se despreocupe ese 52%, porque nadie les va a tocar su 6%. A ellos les va a tocar siempre lo que corresponde a su 6% o una garantía mayor por años cotizados, y en particular a las mujeres. Y si los hombres son solidarios con las mujeres, a ellos puede que les toque un poquito menos, pero las mujeres estamos muy atrás. Déjeme decirle una pura cosita, yo sé que estamos apuradas, pero el mes pasado se jubilaron 7.715 mujeres con una pensión en la mediana de 46.000 pesos. Esas son las pensiones de la AFP. Los hombres se jubilaron 7.327 hombres de este país y la mediana de ellos fue 155.000 pesos. Igual dramático, pero mucho más que las mujeres. Y una sociedad como la chilena no puede permitirse tener en esa posición a las mujeres del país. Ministra del Trabajo, y veremos si vocera de gobierno, lo intenté, pero de todas las formas. Gracias por habernos acompañado en CNN Muchas gracias Prime. a usted. Que esté muy bien, buenas noches. Seguimos avanzando y les contamos que el Congreso finalmente despachó la ley antiterrorista tras la aprobación en la Cámara de Diputados del informe final de la Comisión Mixta que resolvía las discrepancias sobre el proyecto. Aún así, hubo reparos del Partido Comunista y el Frente Amplio, específicamente a la herramienta aprobada en la legislación que permitirá interceptar metadatos, se llama, de dispositivos celulares. Todo ello lo va a explicar en su nota Estefanía Bustamante. Si viniera aquí un ser totalmente ajeno a nuestro debate y escuchar esta discusión. Le digo al Frente Amplio y al Partido Comunista, o están con los chilenos de bien o están con los terroristas. Donde se violen los derechos humanos, levantaremos la voz. Pensaría que hay una enorme pelea en el Congreso Nacional respecto a la posibilidad de tener una ley antiterrorista. Si algo quería recordarles, la ministra del Interior apenas tomó la palabra. Es que aun cuando se hacían sentir las diferencias en la sala, estaban a un paso inevitable de despachar la ley antiterrorista. Se despacha el proyecto a ley. Y es que la última votación era solo para dar luz verde al informe final de la Comisión Mixta que pretendía resolver las discrepancias finales sobre el proyecto. Fue aprobado por 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Es tener un acuerdo respecto a cómo tipificar el terrorismo. Eso es lo más complejo y esa era la gran falla que tenía la ley vigente hasta hace poquito, que tipificaba de tal manera que era prácticamente imposible demostrar que un delito se trataba de un delito terrorista. Si bien había consenso por aprobar la ley, una minoría oficialista votó en contra o se abstuvo en algunos detalles, particularmente sobre la herramienta conocida como IMSI Catcher, que permite rastrear e interceptar metadatos de dispositivos celulares. ¿No les parece adecuado que cuando se comete un atentado terrorista se pueda situar a quienes estuvieron en ese lugar? El Partido Comunista y el Frente Amplio han anunciado que votarán en contra. Y no solo eso, han anunciado que van a ir al Tribunal Constitucional. Esta afecta a personas que no tienen relación con los delitos investigados. Y para informar a los colegas, esta ley, esta comisión mixta, el informe que sea aprobado en esta sala, de todas maneras, irá a control constitucional. Para el Partido Comunista y el Frente Amplio, este punto no quedó bien resuelto en la ley porque afecta libertades individuales como el derecho al libre tránsito y la privacidad de las comunicaciones, mientras que el resto del oficialismo, al igual que el Ejecutivo, creen adecuada su aplicación. Debe tener un fin legítimo, ser adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. Y francamente, da la sensación de que algunas de estas medidas no superan ese test de proporcionalidad. No es nada más de lo que actualmente ya nuestra legislación permite. Parece que muchos omiten que la ley 21.577 contra el crimen organizado, promulgada en junio del año recién pasado, habilita medidas intrusivas incluso más complejas. No es correcto decir que se van a intervenir los mensajes. El IMSI Catcher no va a entrar en el WhatsApp, no va a entrar en Signal, no va a entrar en la mensajería, ni en los correos electrónicos, no va a interferir comunicaciones. Eso no está. Lo que sí se podrá hacer es identificar la presencia de un dispositivo de interés en un lugar donde exista una investigación en curso, pero no se podrán conocer los datos, conversaciones o contenidos de los mensajes sin una autorización judicial. Solo la podrán utilizar
una vez que otros medios más convencionales hayan sido insuficientes y tienen normas muy exigentes para ir destruyendo la información residual y no dejarla acumulada. Se establecen sanciones que van hasta los 5 años en caso de que en el proceso se vulneren estas normas. Esta ley también permitirá perseguir y sancionar a integrantes de una asociación terrorista solo por el hecho de pertenecer a ella. Sanciona a quienes colaboren con esa asociación y a quienes la financien, aun cuando los individuos no formen parte de esta. Pero veo con preocupación que una vez más, como fue con la ley Naín Retamal, con ley de usurpación y tantas leyes más, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es la coalición que representa al presidente de la República en el gobierno, no dan los votos. La ley antiterrorista tuvo amplio acuerdo entre todos los sectores y es una ley que fue aprobada con amplia mayoría en la Cámara y en el Senado. Por lo tanto, no empañemos esta discusión con la diferencia de un solo punto. Punto sobre la interceptación de datos, que si los diputados lo solicitan, será analizado por el Tribunal Constitucional, que de todas maneras deberá revisar la ley en su conjunto. Ley número 63 sobre materias de seguridad que logra ser despachada por el Congreso durante este gobierno. Preocupantes cifras revelan que Chile es el peor país de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y resolución de problemas. Natalia Muñoz nos cuenta en qué aspectos de la vida cotidiana se ven estas insuficiencias que reflejan la crisis de nuestra educación. Yo tengo una hija chica todavía y es mi señora la que se preocupa más de eso, porque yo ya muchas cosas ya las dejé de practicar y ya no. Bueno, yo leo lo justo y lo que a mí pero no soy como tan lectora. Me cuesta un poco matemática, pero trato de hacerle el esfuerzo de intentarlo y sí, hay falencias enormes. No son los únicos que les cuestan las matemáticas y comprender lo que leen. De hecho, la deficiencia es alarmante. 44% de los adultos chilenos tienen competencias insuficientes en comprensión de textos, como en matemáticas y en resolución dinámica de problemas. No es solo ponerle recursos, es gastarlo bien. Y eso hay que entenderlo. Esto es un tema central en la productividad de nuestra economía. Gravísimo que estemos generando más y más profesionales, pero que no tengan las competencias mínimas muchas veces en habilidades tan elementales. Chile es el peor resultado, con mucha diferencia, en los 31 países evaluados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la comprensión lectora, los adultos chilenos de entre 16 y 65 años registraron 218 puntos en una escala de 0 a 500, frente a la media de 260 en la OCDE y a los 296 de Finlandia, el número 1 en ese punto. En matemáticas, la nota de los chilenos es 214 puntos, cuando la media de la OCDE es 263. Vemos una brecha relevante entre generaciones, lo que significa que las generaciones más jóvenes han podido subir y las generaciones más jóvenes, entre 16 y 24 años y 25 y 34 años, están hoy día más cerca del mismo grupo etario de países como Polonia. La población adulta de mayor edad tiene una brecha respecto a los otros países medidos mucho más fuerte respecto a los adultos más jóvenes, ¿cierto? En donde si bien la brecha sigue persistiendo y es muy importante, al menos nos da esperanza. Evaluación que se realizó entre 2022 y 2023. Si se destaca en el informe a nuestro país por registrar una mejora comparada a la primera evaluación junto a Estados Unidos, la cual se hizo hace 11 años, especialmente en matemáticas, con 12 puntos a favor. Chile, en el concierto de la OCDE, está más abajo en su nivel de desarrollo, es de los últimos países que entró, y por lo tanto hay una cierta explicación respecto a eso, pero sin embargo, de alguna manera esto está dando cuenta de las falencias. Las principales falencias de nuestro sistema están en la educación inicial, porque cuando uno mira a los países referentes, todos los estudiantes que en estos países egresan de educación básica tienen mejores puntajes que los que tienen los chilenos con educación media. Competencias que son claves para tener empleo y para el nivel de salario que se puede obtener. Además, ligado a las matemáticas están los conocimientos financieros, donde casi la mitad de las personas sabe poco o nada de finanzas en Chile, según un informe del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes y el Depósito Central de Valores. Tampoco estamos hablando de temas demasiado sofisticados. Esto incide no solamente en la calidad de vida de las personas, sino que incide también en las posibilidades que tenemos como país. ¿Y por qué estamos creciendo al 2% en los últimos 10 años? Bueno, aquí tenemos una de las causas. La resolución de problemas de todo tipo y con interpretar al final, pagar las cuentas, que me cobren bien,
que no me engañen también, como te mencionaba. Si un político habla de un indicador, de un porcentaje, entender qué significa ese porcentaje. Calcular qué porcentaje le pagas a la AFP o a la ISAPRE o discernir entre una noticia falsa afecta al déficit en las competencias lectoras o matemáticas, donde quedan desafíos para la educación. Cuando uno ve los resultados de las personas más jóvenes, existen enormes desigualdades, más que en Polonia y en Portugal. Es decir, en Chile todavía el origen social, la cuna, el nivel socioeconómico, marca en gran medida el desarrollo de las competencias. No es una novedad que muchos no entienden lo que leen o que se van olvidando de las operaciones matemáticas. A pesar de que las nuevas generaciones obtuvieron mejores resultados, aún quedan desafíos para los menores pospandemia, ya que trabajan sobre brechas y deficiencia en la lectoescritura. Quizás ha escuchado hablar de ella o va desde niño al centro de la capital por sus icónicos sombreros. Bueno, hoy volvió a la vitrina el tradicional muñeco autómata de Donde Golpea el Monito, un local con más de 100 años de historia que va pronto a abrir un centro cultural en honor al oficio de sombrerero. María Luisa Carrión nos cuenta más en su informe. Para la celebración de la independencia, ando buscando sombrero azul marino, azul rey. ¿Muy específico? Sí, específico, porque tengo de todos los colores de acá. Primero lo tenemos que limpiar y después tenemos que colgarle vapor. El vapor va a sacar lo que no sacó la escobilla, por ejemplo. Bueno, a veces los fines de semana nos traían los papás y corríamos por acá, que yo la encontraba inmensa la tienda. Y ahí empezamos a aprender de a poco, mirando, viendo el taller. Aprender de un oficio que se niega a desaparecer y que tiene más de un siglo de historia en nuestro país. En el mismo barrio, en el mismo lugar, en el corazón del circuito turístico con mayor concentración a nivel nacional. Acá se le coloca un papelito. Esto se cierra, esto se coloca en la cabeza y ahí toma la forma de la cabeza. Y queda el punteo queda en el papelito. Se trata de una conformadora que también acarrea más de 100 años de historia que permite hacer sombreros a la medida. Después esto se recorta y se lleva al formillón. Y ahí queda su sombrero perfecto. Y de sombreros perfectos saben en dónde golpea el monito, fundado en 1915 en un edificio de fines del siglo XIX. La tienda mantiene este espacio de doble altura. Se mantuvieron los muebles que si bien se restauraron y se modificaron algunos. Son estos los mesones, también las vitrinas, estas vitrinas que son vitrinas del siglo XIX francesas. Al igual que estos espejos que siguen embelleciendo el lugar. Pero nada de eso sería posible sin este icónico personaje, un monito que llegó a la tienda en 1922 desde París. Una historia que se cuenta a los turistas. La historia que es muy divertida en Dalesto, porque se llama Donde Golpea el Monito, que en el fondo es porque la gente no sabía leer en ese tiempo. Entonces, como veían esta marioneta mecánica que golpeaba, le comenzaron a llamar Donde Golpea el Monito. Y así quedó como nombre de la tienda e incluso como punto de referencia en el centro de Santiago. Ahora, además de este particular personaje, hay algo que hace que generaciones tras generaciones vengan hasta acá por un sombrero. La mejor tienda de sombrero de Santiago. ¿Había comprado antes acá? Sí, muchos años que llevo comprando acá. Mi papá compraba acá. Yo vengo de San Bernardo y por allá no hay dónde comprar lo que necesita un sombrero guas. Se le busca un sombrero especial para la persona, porque no todos les sirve el mismo tipo de sombrero. Una persona alta, con cara muy gordita, por así decirlo, no puede tener un sombrero de ala corta. Se le ve mucha cara, poco sombrero. Allí estará entonces, tal como hace 2 décadas, don Pedro asesorando su compra porque los clientes no faltan, es más, aumentan. Mucha gente compra por nostalgia, compra a los abuelos, los papás, y mucha gente compra por necesidad. Siempre tenemos bastante movimiento. Son 30, 40 o 50 sombreros diarios. Sombreros que compran clientes de todo el país y que también vienen desde el extranjero, porque Donde Golpea el Monito es parte esencial de los tours que se realizan por el centro de la capital. Hermosa, me ha impresionado desde el inicio, estoy conociendo, es más, le voy a llevar un sombrero a mi papá. Y el monito de la entrada está divino. Y ese fue su objetivo desde el inicio, llamar la atención de los transeúntes. Lleva 102 años golpeando esta vitrina, estuvo 4 meses en reparación, tiempo en el que sus clientes lo esperaban. Ahora, esta tradicional sombrerería, la más antigua del país, se prepara para abrir un centro cultural.
Esto lo hicimos para redimir un poquito la historia de nuestra familia, del comercio, del tipo comercio. Será inaugurado en marzo de 2025 y nos contará parte de la historia de este monito, los sombreros y esta familia que sigue dando vida a esta tradición. ¿Listas para revisar la información internacional? Junto a Alicia Contreras, nuestra editora del área. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien. Vamos a partir en Argentina porque Javier Milei prometió una motosierra más profunda después de este discurso que dio en cadena nacional por el primer año de su gobierno. Y acá hay distintas evaluaciones de lo que ha sido el primer año del mandato de Javier Milei. Por una parte, efectivamente logró mantener bajo control la inflación, también logró llegar a un superávit fiscal y mantiene hasta ahora una alta popularidad del presidente de Argentina. Pero, por otra parte, hay 5 millones de argentinos que entraron bajo la línea de la pobreza y hay una recesión económica en el país. Acá, según algunos análisis, los grandes ganadores de este primer año de Javier Milei son precisamente las empresas, específicamente las empresas de finanzas y las empresas de energía. Pero los grandes perjudicados de este mandato son los funcionarios públicos. Hay 30.000 empleados públicos que fueron despedidos por esta gestión de Javier Milei y los jubilados, quienes reciben una menor pensión desde que Javier Milei asumió este mandato. Y en este discurso, acá Javier Milei se comprometió a bajar en un 90% los impuestos en el próximo año para entonces lograr un Estado más chico, más barato y más efectivo. Escuchemos parte del discurso de Javier Milei. En materia de reforma del Estado, este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchneristas. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. Nos hemos acostumbrado a pensar al Estado Nacional como una niñera que se tiene que hacer cargo de todo, desde darle comer hasta entretener a cada ciudadano. Pero cuando un Estado se arroga tareas que no le competen, además de destruir al sector privado, termina por incumplir sus obligaciones más básicas, como asegurar el orden público o tener una moneda estable. Sí se le destaca a Javier Milei que pudo aprobar sus más grandes proyectos en un parlamento donde no tiene una mayoría. Su partido recién se está formando y ya llamó entonces en las elecciones de octubre a que voten por Libertad Avanza. Entonces también se le valora que sea un estratega. Sin embargo, más de la mitad de la población en Argentina está bajo la línea de la pobreza. Temas que vamos a analizar en profundidad en Conexión Global Prime hoy día, después de Prime. Y nos vamos ahora a Brasil porque Lula da Silva nuevamente va a ser operado, esto como una cirugía complementaria a esta operación de urgencia a la que fue sometido por una hemorragia cerebral después de haberse caído el 19 de octubre pasado. Según el parte médico, Lula da Silva está sin complicaciones, recibió visitas y de hecho caminó por el lugar, pero va a ser sometido a esta operación para evitar hemorragias futuras. Escuchemos lo que dijo el médico del presidente de Brasil. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem. El presidente está evolucionando muy bien, se sienta bien, habla, come y se alimenta solo. Este tipo de operación ya estaba siendo analizada como complemento a la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque cuando se drena un hematoma, existe una pequeña posibilidad de que las pequeñas arterias de las meninges puedan provocar una hemorragia menor en el futuro. Hay preocupación por el estado de salud del presidente Lula da Silva por su avanzada edad. Él tiene 79 años. Mañana se realiza entonces esta cirugía y vamos a estar atentos entonces al próximo parte médico. Y nos vamos a Estados Unidos a hablar de Luigi Mangione, este joven de 26 años. Claro. Que le gritó a la prensa el otro día. Que le gritó, no se sabe si a la prensa o a la opinión pública. A la opinión pública, sí, pero está convirtiendo en un fenómeno en redes sociales, está concitando fanatismo, también apoyo de las personas, principalmente porque relacionan el asesinato de este empresario con los problemas que han tenido con los seguros de salud en el país. Luigi Mangione subió de manera exponencial sus seguidores en las redes sociales. También incluso entre los libros más vendidos en Amazon está el libro Delay, Deny y Defend, que es
este libro que critica a las empresas de seguros de salud y que contiene las palabras que él escribe en estos casquillos de bala, entonces que deja tras el asesinato a este CEO de esta empresa de seguros de salud. También hablan de un héroe, de un Robin Hood, por haber realizado este asesinato. Él sigue siendo sospechoso, pero ya hay pruebas que dicen que el arma que él tenía cuando fue arrestado coincide con los casquillos que se encontraron en la escena del crimen. También sus huellas dactilares coinciden, y se encontró una libreta en el que habla de estos planes para matar a Brian Thompson, que es este CEO de esta empresa, y asegura que al parecer el plan inicial era poner una bomba, pero para no herir a inocentes, se inclina entonces por asesinar a tiros a este hombre. Escuchemos lo que dijo el abogado de Mangione, quien aseguró que ha recibido ofertas para que le paguen por los servicios para defender a Mangione de parte de personas que quiere donar para... Exacto. Para eso. Escuchemos lo que dijo. Obviamente mi cliente aprecia todo el apoyo que tiene, pero no lo sé, tendría que evaluarlo. Sin embargo, tengo reservas sobre eso. ¿Por qué cree que lo están ofreciendo? No lo sé. Usted sabe que la Corte Suprema dice, por ejemplo, que los multimillonarios pueden dar cualquier cantidad de dinero a políticos y que eso es libertad de expresión. Así que quizás esta gente está ejerciendo su libertad de expresión y esa es su manera de apoyar a mi cliente. Fenómeno viral: Luigi Mangione, de 26 años, sospechoso de haber matado a otro hombre de 53 años, CEO de una empresa de seguros de salud. Claro. Vamos ahora con... Se puede entender, digo yo, la molestia con los seguros de salud, pero matar a alguien, Dios mío, ya. Vamos ahora con una noticia más entretenida, noticias de fin de A ver. año. Salieron los términos más buscados en Google este año en Chile. El término más buscado fue Eurocopa y el segundo Copa América. Chile se inclina por los deportes. Mira. Tercero, Alejandro Tavilo. Cuarto, Andrea Bocelli, que estuvo en Viña. Bueno, y por el hijo también, digamos. Yo me equivoqué. Ahí estaba, tiene emoticones, la Alicia, todo del hijo de Andrea Bocelli. Ya. Mira, hablé de este tema con Matilde y claro, yo dije Mateo Bocelli, me dijo, no, es Andrea. Ya. Sí, porque como tú andas todo el rato buscando a Mateo, pero bueno. ¿Tú no lo buscaste? No, fíjate, yo soy fiel. Andreas. Yo soy fiel Andrea. a Chayanne, estoy diciendo. Ah, sí. Chayanne, claro. Quinto lugar, Intensamente 2. Y en cuanto... Obvio, Intensamente 2. ¿La viste? ¿Te gustó? Mucho, la 1 y la 2 las encuentro notables. Notables. De hecho, hoy día, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Ah, mandaste stickers. Mandé sí, todos los vi. stickers. Hice con mi hijo stickers de todas las emociones de Intensamente 1 y 2. ¿Cuál es tu favorita? Ansiedad. La mía igual. Uno se identifica con ansiedad. Somos ansiedad. Muy bien. Ya, y en cuanto a noticias políticas, la primera noticia fue elecciones en Venezuela 2024. En Chile, lo que más se En buscó. Chile. Sí, por La mucho segunda, interés. elecciones en Estados Unidos. Internacional está ahí. Absolutamente. Liderando el ranking. Muy bien. Tercero, Katy Barriga. Cuarto, Donald Trump. Y 5, Manuel Monsalve. Obvio. Y este fue mi favorito, las preguntas más buscadas. Pero que te decía yo, ojo, que también tengo una gran comunidad venezolana, así que eso también explica la razón de por qué también es uno de los más buscados. ¿Qué? La pregunta. ¿Qué es mewing? ¿Qué es qué? Mewing. ¿Qué? La técnica de poner tu lengua en el paladar para que te veas sin papada. Mewing. ¿Cómo puedo hablar? No se puede hacer las dos cosas a la vez. ¿Para las fotos? Ah, para la foto. Así. Ya. Número 2, ¿qué es cosena? Ya, sí. Número 3, ¿qué es coquette? ¿Qué es coquette? El estilo femenino, girly, usar cintas. Oye, hay cosas que no pregunté, debería haber preguntado, ¿ya? 4, ¿qué es un ciclón? Ya, sí, porque uno sabe entre ciclón, huracán, no sé qué más, ¿ya? ¿Sí? ¿Y qué es capotó? Yo creo que esto es por la muerte de Sebastián Piñera. Yo creo cuando que el también. avión capotó. Sí. Interesante, ¿no? Sí, pues. Lo pueden buscar en Google porque están todos los rankings también a nivel mundial. Y por países y todo. Sí, así es. Ya pues, nos vamos junto a Alicia a la pausa y volvemos aquí. Miércoles 11 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.